Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vuestro canal. Me alegra muchísimo teneros de nuevo por aquí. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Espero que te sintáis como en casa y que después de este vídeo te animéis a formar parte de esta gran familia. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de un tema que sé que os preocupa mucho, sobre todo a los fans de Kanyaman, y es este supuesto retraso que está sufriendo uno de sus proyectos más esperados. Vamos a desentrañar todo lo que se sabe hasta el momento, las posibles causas y las consecuencias que podría tener para la serie en cuestión. Así que preparaos una buena taza de café, poneros cómodos y vamos a analizar este tema juntos. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido que subo, os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejéis vuestro like si este vídeo os resulta interesante. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Bueno, entremos en materia. El nombre de Kanyaman resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, y es innegable el revuelo que causa cada uno de sus proyectos. Desde sus papeles en las exitosas series turcas hasta sus incursiones en producciones internacionales, el actor ha sabido ganarse el cariño y la admiración de millones de fans en todo el mundo. Por eso, cuando se anunció su participación en esta nueva serie, la expectación fue máxima. Sin embargo, últimamente han surgido rumores, noticias no del todo confirmadas, que apuntan a un posible retraso en el rodaje, lo que ha generado cierta incertidumbre y preocupación entre sus seguidores. Y es que, claro, a nadie le gusta esperar, especialmente cuando se trata de algo que nos ilusiona tanto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surgen estos rumores? ¿Y qué implicaciones podría tener este retraso para la serie y para el futuro de Kanyaman? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas de la forma más clara y precisa posible. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en el mundo del espectáculo, los retrasos son algo relativamente común. Son muchos los factores que pueden influir en la planificación y el desarrollo de una producción audiovisual. Desde problemas de financiación hasta conflictos de agenda, pasando por imprevistos relacionados con el clima o la salud de los actores, las razones pueden ser muy diversas. Ampliemos un poco este punto. La financiación, por ejemplo, es el pilar fundamental de cualquier proyecto audiovisual. Sin el capital necesario, la producción simplemente no puede despegar. Y conseguir esa financiación no siempre es fácil. Las productoras deben convencer a inversores de que su proyecto es viable, rentable y que vale la pena apostar por él. Este proceso puede llevar tiempo y, en ocasiones, las negociaciones se alargan más de lo previsto, lo que inevitablemente retrasa el inicio del rodaje. Además, las fuentes de financiación pueden ser diversas, desde inversores privados hasta subvenciones públicas o acuerdos con plataformas de streaming. Cada una de estas opciones tiene sus propios requisitos y plazos, lo que añade complejidad al proceso. Los conflictos de agenda también son un problema recurrente en la industria. Los actores, directores y otros miembros clave del equipo suelen tener múltiples compromisos profesionales y coordinar sus agendas puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Si un actor principal se ve obligado a renunciar al proyecto por un compromiso previo, la productora debe buscar un reemplazo, lo que puede llevar tiempo y alterar significativamente el calendario de rodaje. Los imprevistos relacionados con el clima o la salud de los actores también pueden causar retrasos inesperados. Un rodaje al aire libre puede verse interrumpido por una tormenta o una ola de calor, mientras que la enfermedad de un actor principal puede obligar a suspender el rodaje durante varios días o incluso semanas. Estos imprevistos son difíciles de prever y pueden tener un impacto significativo en el presupuesto y el calendario de la producción. En el caso concreto de Kanyaman, es importante recordar que el actor se encuentra en un momento de su carrera profesional especialmente ajetreado. Después de cosechar un gran éxito en Turquía, ha dado el salto a producciones internacionales, lo que implica viajes constantes, nuevos idiomas y una adaptación a diferentes culturas de trabajo. Todo esto, sin duda, puede generar tensiones en su agenda y dificultar la planificación a largo plazo. No olvidemos que Kanyaman no solo es un actor, sino también una figura pública con una agenda repleta de eventos, compromisos publicitarios y proyectos personales. Equilibrar todas estas facetas de su vida puede ser un desafío y, en ocasiones, puede repercutir en sus compromisos profesionales. Además, la transición a producciones internacionales implica un proceso de adaptación a diferentes estilos de trabajo y a nuevas formas de comunicación.
Esto puede requerir tiempo y esfuerzo, lo que también puede influir en su disponibilidad y en su capacidad para cumplir con los plazos previstos. Además, es conocido por su compromiso con cada uno de sus proyectos. No es un actor que se conforme con cumplir el expediente, sino que se involucra al máximo en la preparación de sus personajes, en el estudio de los guiones y en la promoción de las series y películas en las que participa. Esta dedicación, si bien es admirable, también puede requerir una mayor inversión de tiempo y energía, lo que podría explicar, en parte, este posible retraso. Can Yaman es un actor que se toma muy en serio su trabajo. No se limita a aprenderse sus líneas y a seguir las indicaciones del director, sino que busca profundizar en la psicología de sus personajes, entender sus motivaciones y darles vida de la forma más auténtica posible. Este proceso de preparación requiere tiempo, investigación y una estrecha colaboración con el director y los guionistas. Además, Can Yaman es un actor muy comprometido con la promoción de sus proyectos. Participa activamente en entrevistas, eventos y campañas publicitarias para dar a conocer sus trabajos y conectar con sus fans. Esta dedicación a la promoción también requiere tiempo y energía, lo que puede influir en su disponibilidad para otros proyectos. Pero volvamos a la serie en cuestión. Hasta el momento, la información oficial sobre el proyecto es limitada. Se conocen algunos detalles sobre la trama, el reparto y el equipo técnico, pero la fecha de inicio del rodaje y la fecha de estreno siguen siendo una incógnita. Esto obviamente alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Es cierto que la falta de información oficial puede ser frustrante para los fans. La incertidumbre genera ansiedad y alimenta la especulación. Sin embargo, es importante recordar que las productoras suelen ser muy cautelosas a la hora de revelar detalles sobre sus proyectos hasta que están completamente seguros de que todo está en orden. Esto se debe a que el lanzamiento de una serie es una operación muy compleja y cualquier filtración prematura de información puede dañar la estrategia de marketing y generar expectativas poco realistas. Por lo tanto, es comprensible que la productora haya optado por mantener un perfil bajo hasta que esté lista para anunciar oficialmente la fecha de inicio del rodaje y la fecha de estreno. Según algunas fuentes, el retraso estaría relacionado con problemas en la financiación de la serie. Al parecer, la productora estaría buscando inversores adicionales para cubrir los costes de producción, lo que habría obligado a posponer el inicio del rodaje. Este es un escenario plausible. Como hemos dicho antes, la financiación es un aspecto crucial de cualquier proyecto audiovisual. Si la productora no cuenta con el capital necesario para cubrir los costes de producción, se ve obligada a buscar inversores adicionales, lo que puede llevar tiempo y retrasar el inicio del rodaje. Los inversores potenciales suelen evaluar cuidadosamente el proyecto antes de comprometerse a aportar capital. Analizan el guión, el reparto, el equipo técnico y la estrategia de marketing para determinar si el proyecto es viable y rentable. Este proceso de evaluación puede llevar semanas o incluso meses, lo que puede retrasar significativamente el inicio del rodaje. Otros rumores apuntan a conflictos de agenda entre los diferentes actores del reparto, lo que habría dificultado la coordinación de las fechas de grabación. Esta es otra posibilidad que no podemos descartar. Como hemos dicho antes, los actores suelen tener múltiples compromisos profesionales y coordinar sus agendas puede ser un verdadero desafío. Si dos o más actores principales tienen compromisos previos que impiden que puedan participar en el rodaje en las fechas previstas, la productora se ve obligada a buscar soluciones alternativas, como modificar el calendario de rodaje o buscar reemplazos para los actores afectados. Estas soluciones pueden llevar tiempo y alterar significativamente el calendario de producción. Sin embargo, también hay quienes sugieren que el retraso podría ser una decisión estratégica por parte de la productora. En un mercado tan competitivo como el actual, es fundamental elegir el momento adecuado para lanzar una serie. Una mala elección de la fecha de estreno podría tener consecuencias negativas para la audiencia y el éxito de la producción. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que la productora esté esperando a que se den las condiciones óptimas para lanzar la serie al mercado. El mercado del entretenimiento es extremadamente competitivo. Cada semana se estrenan nuevas series y películas y la audiencia tiene una amplia variedad de opciones para elegir. Para que una serie tenga éxito, es fundamental elegir el momento adecuado para lanzarla al mercado. La productora debe tener en cuenta factores como la competencia, las tendencias del mercado y los eventos especiales que puedan influir en el interés de la audiencia. Si la productora considera que el momento actual no es el adecuado para lanzar la serie,
puede optar por retrasar el estreno hasta que se den las condiciones óptimas. Sea cual sea la razón del retraso, lo cierto es que la incertidumbre genera preocupación entre los fans de Kanyaman. Muchos se preguntan si la serie llegará a realizarse, si el actor seguirá participando en el proyecto o si habrá cambios en el reparto y en el equipo técnico. Es comprensible que los fans se sientan preocupados ante la incertidumbre. La espera puede ser frustrante y alimentar la ansiedad. Sin embargo, es importante recordar que los retrasos son comunes en la industria del entretenimiento y que no siempre implican consecuencias negativas. En la mayoría de los casos, los retrasos son causados por problemas técnicos o logísticos que pueden resolverse con tiempo y planificación. Ante esta situación, lo más importante es mantener la calma y la paciencia. Como hemos dicho antes, los retrasos son algo común en el mundo del espectáculo, y no siempre implican consecuencias negativas. En muchos casos, un retraso puede ser beneficioso para la calidad de la producción, ya que permite a los responsables pulir los detalles, mejorar los guiones y perfeccionar la puesta en escena. Un retraso puede dar a los guionistas la oportunidad de refinar el guión, a los actores la oportunidad de prepararse mejor para sus personajes y al director la oportunidad de perfeccionar la puesta en escena. En definitiva, un retraso puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del proyecto y aumentar las posibilidades de éxito. Además, es importante recordar que Kanyaman es un actor muy comprometido con su trabajo y que siempre ha demostrado su profesionalidad y su dedicación a sus fans. Por lo tanto, es poco probable que abandone el proyecto sin una razón de peso. De hecho, en varias ocasiones ha manifestado su entusiasmo por esta nueva serie y su deseo de llevarla a cabo. Kanyaman ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con sus proyectos y su dedicación a sus fans. Es un actor que se toma muy en serio su trabajo y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Además, es muy consciente del apoyo que recibe de sus fans y siempre busca la forma de recompensar su lealtad. Por lo tanto, es poco probable que abandone el proyecto sin una razón de peso. Así que, en lugar de dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, lo mejor que podemos hacer es esperar a que haya información oficial por parte de la productora o del propio Kanyaman. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo sus mejores momentos en la pantalla y apoyándolo en sus nuevos proyectos. Esta es la mejor forma de canalizar nuestra ansiedad y mantener la esperanza. Podemos ver sus series y películas anteriores, seguirlo en las redes sociales y participar en los eventos que organiza para sus fans. De esta forma podemos mantenernos conectados con él y demostrarle nuestro apoyo. Y hablando de nuevos proyectos, Kanyaman no ha estado precisamente parado durante este tiempo. Ha participado en varias campañas publicitarias, ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido conectado con sus fans a través de las redes sociales. Esto demuestra que es un actor muy activo y que está constantemente buscando nuevos retos y oportunidades. Kanyaman es un actor muy versátil que no se limita a un solo tipo de papel. Ha participado en comedias románticas, dramas históricos y series de acción, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Además, es un actor muy activo en las redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional, conectando con sus fans de todo el mundo. Por lo tanto, no hay motivos para pensar que este retraso vaya a afectar negativamente a su carrera. De hecho, podría ser incluso beneficioso, ya que le permitiría tener más tiempo para prepararse para el papel, para estudiar los guiones y para trabajar en la construcción de su personaje. Como hemos dicho antes, un retraso puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del proyecto. Kanyaman podría aprovechar este tiempo extra para prepararse a fondo para su papel, estudiar los guiones con detenimiento y trabajar en la construcción de su personaje con el director y los guionistas. En definitiva, aunque la incertidumbre siempre genera cierta inquietud, es importante mantener la confianza y la esperanza. Kanyaman es un actor talentoso y trabajador, y estoy seguro de que, tarde o temprano, podremos disfrutar de esta nueva serie que tanto esperamos. La paciencia es una virtud y en el mundo del entretenimiento es fundamental. Debemos confiar en el talento de Kanyaman y en la profesionalidad de la productora. Seguro que tarde o temprano podremos disfrutar de esta nueva serie que tanto esperamos. Así que paciencia, queridos fans. Paciencia y confianza. Y sobre todo, no os dejéis llevar por los rumores y las especulaciones. Esperemos a que haya información oficial y, mientras tanto, sigamos apoyando a Kanyaman en todos sus proyectos. Este es el mejor consejo que puedo daros.
No os dejéis influir por los rumores y las especulaciones. Esperemos a que haya información oficial por parte de la productora o del propio Kanyaman. Mientras tanto, sigamos apoyándolo en todos sus proyectos. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, y que os haya ayudado a aclarar algunas de vuestras dudas sobre este posible retraso. Como siempre, he intentado ser lo más objetivo y preciso posible, basándome en la información que está disponible hasta el momento. Recordad que en el mundo del espectáculo las cosas pueden cambiar muy rápidamente, y que es importante estar siempre informados y actualizados. Por eso os invito a seguir mi canal, donde encontraréis noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento, con especial atención a todo lo relacionado con Kanyaman y sus proyectos. Para resumir brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos analizado los rumores sobre el retraso de la nueva serie de Kanyaman, las posibles causas de este retraso, las implicaciones que podría tener para la serie y para el futuro del actor, y la importancia de mantener la calma y la confianza ante la incertidumbre. Hemos recordado que los retrasos son algo común en el mundo del espectáculo, y que no siempre implican consecuencias negativas. Y hemos animado a los fans de Kanyaman a seguir apoyándolo en todos sus proyectos y a esperar a que haya información oficial por parte de la productora o del propio actor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Si es así, os invito a darle like, a compartirlo con vuestros amigos, y a dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, qué pensáis del posible retraso, si tenéis alguna información adicional, o si queréis compartir vuestras expectativas sobre la serie. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y muchas ganas de seguir compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento con todos vosotros. Así que ya sabéis, like, compartir, comentar y suscribiros. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Adiós.